Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar del hueso temporal. Este es un hueso par, está situado lateral e inferior del cráneo, posterior al hueso senoides, específicamente su ala mayor, lateral y anterior del hueso occipital e inferior del hueso parietal. El temporal se constituye antes del nacimiento en tres porciones: la porción mastoidea, el hueso del tímpano y la porción petrosa. Durante su desarrollo, estas porciones crecen y se unen unas con otras, de manera que quedan restos en forma de fisuras. Cuando se soldan estos huesos, quedan como estas fisuras, que a su vez nos permiten comprender y estudiar este hueso. El libro de Rubier nos dedica un apartado para todo el desarrollo de este hueso, para que de manera descriptiva podamos entender cómo el hueso se va modificando a través del desarrollo de la persona, y así podemos ver su evolución desde el nacimiento, a los 2 años, a los 7. Dejaremos el apartado del desarrollo por ahora para no confundirnos y comenzar a describir el hueso como realmente es en el adulto. Y en el adulto lo vamos a dividir en 3 porciones: la porción escamosa, una porción petrotimpánica y la porción mastoidea. La porción escamosa comprende toda la porción escamosa, excepto ese segmento posterior, ya que forma parte de la constitución de la apófisis mastoides. Y esta porción escamosa es una lámina semicircular que está aplanada de lateral a medial, presenta 2 caras, una exocranial y una endocranial, también llamada cerebral, separadas por este borde circunferencial. La cara exocranial está dividida en 2 partes, una superior o temporal y una inferior o basilar. Lo que las divide es una larga apófisis denominada apófisis cigomática. La apófisis cigomática comprende 2 segmentos, uno transversal, también llamado base, y otro anteroposterior, llamado apófisis cigomática propiamente dicho. El segmento basal o transversal se dirige de lateral a medial y está aplanado de superior a inferior. Por ende presenta 2 caras, una superior y una inferior. La cara superior está excavada a modo de canal y se relaciona con fascículos posteriores del músculo temporal, y su cara inferior muestra 2 salientes alargadas, uno longitudinal y otro transversal. Son estas raíces de la apófisis cigomática. La raíz longitudinal se dirige primero posterior sobre la prolongación de la apófisis cigomática, luego se incurva superior y posteriormente, formando la cresta supramastoidea. Aquí tenemos la mastoides, supra es encima, entonces la cresta supramastoidea. Y esta forma parte de la continuidad con la línea temporal inferior del hueso parietal. Cuando vemos el cráneo de lado, vemos que aquí viene la cresta, la línea inferior del parietal, y se relaciona directamente con esta cresta superior que viene de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Esta raíz longitudinal presenta inmediatamente anterior al conducto auditivo externo un abultamiento denominado tubérculo cigomático posterior, y la raíz transversa, también llamada tubérculo articular, es alargada de lateral a medial, viéndola desde esta vista inferior. Este tubérculo articular es liso, convexo y se articula con la mandíbula de esta manera. Entonces, en la unión de las 2 raíces, de la transversa y de la longitudinal, o dicho de otra manera, del tubérculo articular con el tubérculo cigomático posterior, en la unión hay una saliente voluminosa denominada tubérculo cigomático anterior. El segmento anterior de la apófisis cigomática es alargado de anterior a posterior, está aplanado de lateral a medial, es libre y va a presentar una cara lateral, una cara medial, un borde superior, un borde inferior y un extremo anterior. La cara lateral es convexa, la cara medial es cóncava y lisa. El borde superior es estrecho y se inserta la fascia temporal. El borde inferior es grueso, rugoso y da inserción al músculo macetero, como lo podemos observar en la figura 45, borde inferior, inserción del músculo macetero. Y el extremo anterior es dentado, cortado en bisel y se articula con el hueso cigomático de esta manera.
Ahora continuamos con la parte superior o cara temporal. Se localiza superiormente a la apófisis cigomática, es convexa, lisa y se inserta el músculo temporal. Rouvier menciona que a menudo está recorrida posteriormente por un surco vascular excavado por la arteria temporal media, que más adelante en el libro, en la página 225, menciona que esta arteria es inconstante y nace a nivel del arco cigomático o ligeramente superior a él y alcanza el músculo temporal a través de la fascia temporal. Y por último, de la cara exocraneal de la porción escamosa, tenemos la parte inferior o basilar. Lo primero que hay que saber es que pertenece a la base del cráneo y presenta la raíz transversa de la apófisis cigomática, también llamada tubérculo articular, el tubérculo cigomático posterior y el tubérculo cigomático anterior. Este tubérculo cigomático anterior, si lo vemos en una vista lateral, es muy fácil de identificar porque es esta saliente voluminosa. Además que mencionamos que es el punto de unión de las dos raíces o del tubérculo cigomático posterior y del tubérculo articular. Este tubérculo articular es muy importante que lo identifiquemos bien porque de aquí parte todo en la parte basilar de la porción escamosa y lo tenemos ya localizado. Entonces, anterior al tubérculo articular encontramos la superficie plana subtemporal. Es triangular, plana, lisa y contribuye a formar el techo de la fosa infratemporal. Posterior a este tubérculo articular vamos a encontrar una depresión profunda. Es la fosa mandibular. Esta es elíptica, siendo su eje mayor de lateral a medial y de anterior a posterior. Y en el fondo de la fosa mandibular está recorrida por una fisura tímpano-escamosa. Esta divide la cavidad en dos zonas, una anterior y una posterior. La anterior es articular y pertenece a la porción escamosa, y la posterior es no articular y pertenece al hueso timpánico. Esta fisura tímpano-escamosa a su vez está subdividida hacia anterior y medial por la prolongación inferior del techo del tímpano, ese pequeño segmento que subdivide en dos fisuras secundarias, una anterior y una posterior. La anterior se llama petroescamosa y la posterior petrotimpánica. La cara endocraneal, también llamada cerebral, presenta depresiones en relación con las circunvoluciones cerebrales y los surcos vasculares excavados por ramas de la arteria meningia media. El borde circunferencial de la porción escamosa comprende dos partes, una superior y otra inferior. La inferior se le llama adherente, ya que por medio de este se une al resto del hueso temporal. Este borde inferior o adherente está indicado por dos suturas. La sutura petroescamosa, que al estar en la cara endocraneal, Rouvier le llama superior, entonces la fisura petroescamosa superior. Y la otra es la fisura tímpano-escamosa, que se encuentra en la cara exocraneal, que se prolonga anteriormente por la fisura petroescamosa, solo que Rouvier le pone el apellido inferior cuando está en esta vista exocraneal. Entonces esta es la petroescamosa inferior, que une la porción de la escama con la porción petrosa, específicamente mediante la prolongación inferior del techo del tímpano. En resumen, inicia con la fisura tímpano-escamosa, que se prolonga anteriormente con la fisura petroescamosa inferior en la cara exocraneal y continúa en la cara endocraneal con la fisura petroescamosa superior, que aquí en el dibujo lo vemos de esta manera, la fisura petroescamosa superior. La parte superior de este borde circunferencial es la parte libre y empieza anteriormente en el vértice del ángulo entre la porción escamosa y la porción petrosa y finaliza posteriormente en el vértice del ángulo de la escortadura parietal que separa la porción escamosa de la porción mastoidea. Este borde circunferencial en su parte superior está cortada en bisel a expensa de las dos láminas que tiene, la lámina externa y la lámina interna. Y aquí viene lo interesante, porque en la parte superior y posterior, la lámina interna se articula con el hueso parietal y en su parte anteroinferior
La lámina externa se articula con el ala mayor del esfenoides. Ahora vamos a hablar de la porción mastoidea. Se encuentra situada en la parte postero-inferior del hueso temporal, posterior al conducto auditivo externo. Al igual que en la porción escamosa, a la porción mastoidea también se le va a distinguir una cara exocranial o externa, una cara endocranial o interna y un borde circunferencial. Hablando de la cara exocranial, lo primero que menciona Rouvier es que presenta frecuentemente vestigios de la fisura petroescamosa posterior. Rouvier le llama vestigios porque al explicar el desarrollo del hueso temporal menciona que cuando la porción escamosa se extiende inferiormente, aquí vemos cómo se va extendiendo, se une con la base de la porción petrosa y forma con ella la porción mastoidea. Y justo en la unión es que quedan vestigios en forma de la fisura llamada petroescamosa posterior, que la podemos observar también en la figura 45 y vemos como esta fisura se dirige desde la escotadura parietal y va oblicua, inferior y anteriormente hasta el borde anterior de la apófisis mastoides. Rouvier segmenta la porción mastoidea en 4 cuartos, de manera que aquí tendríamos un cuarto anterior y sus 3 cuartos posteriores los describe presentando rugosidades que dan inserción al vientre occipital del músculo occipito frontal, al músculo esternocleidomastoideo y al músculo espléneo de la cabeza. En la proximidad del borde posterior y hacia su parte media vamos a encontrar el agujero mastoideo, que permite el paso de una vena misaria y se abre en la cara endocranial. Aquí, en la cara endocranial. Ahora, en el cuarto anterior vamos a mirar que está casi liso. Y en él vamos a observar superior y posteriormente al conducto auditivo externo una pequeña saliente aguda, la espina suprameática. E inmediatamente posterior a esta espina vamos a encontrar una superficie perforada por pequeños orificios vasculares. A esta zona le vamos a denominar zona cribosa. En la parte inferior de esta cara exocranial vamos a encontrar que se prolonga inferiormente una eminencia cónica a la que denominamos apófisis mastoides. Al describirla vamos a mencionar que es ligeramente aplanada transversalmente, su cara lateral es rugosa y proporciona inserción a los músculos esternocleidomastoideo, espléneo y longísimo de la cabeza, cuyas inserciones, que comienzan en la cara exocranial, se prolongan hasta esta apófisis mastoides. Su cara medial está limitada superiormente por un profundo surco anteroposterior llamado escotadura mastoidea, en el que se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico. Y también vamos a encontrar una eminencia ancha y roma llamada eminencia yuxtamastoidea, que va de anterior a posterior, y a su lado medial discurre un canal excavado al que llamamos surco de la arteria occipital. La cara endocranial de la porción mastoidea es lisa y contribuye a formar piso de la cavidad craneal. Aquí tenemos cara endocranial de la porción mastoidea, piso de cavidad craneal. Y vamos a encontrar hacia la región petrosa un surco ancho producido por el seno sigmoideo. Lo vemos en la figura 47. Y hacia la porción media de este canal encontramos el agujero mastoideo, a través del cual pasa la vena anastomótica. Y el borde circunferencial de esta porción mastoidea anteriormente se va a confundir con la porción escamosa y con la porción petrosa. Y en el resto de su extensión es grueso, rugoso y se va a articular de la siguiente manera. Hacia superior con el hueso parietal y posteriormente con el hueso occipital. Ya vimos la porción escamosa, ya vimos la porción mastoidea.
Ahora estudiaremos la porción petrotimpánica. Esta porción petrotimpánica adopta la forma de una pirámide cuadrangular. Las pirámides tienen una base y tienen un vértice. Si es pirámide cuadrangular, significa que es una pirámide de base cuadrada. Si es de base cuadrada, esto a su vez significa que tiene 4 lados. Con sus 4 lados, por ende va a tener 4 bordes. Su base y su vértice. En la porción petrotimpánica, su vértice es truncado. Entonces aquí vamos a tener sus 4 caras. Y los bordes son los que están entre cada cara. Entonces aquí hay un borde, otro borde y sus demás bordes. Su base es a nivel del conducto aditivo externo. Y su eje oblicuo, la dirección en la que se dirige, es anterior y medialmente. Anterior y medial, por ende su vértice está dirigido anterior y medialmente. Y su base, conducto aditivo externo, está dirigido lateral y posteriormente. Ahora, de las 4 caras que le vamos a reconocer, 2 son endocraniales. Y las endocraniales son superiores. Entonces, es una anterosuperior y una posterosuperior. Y 2 caras son exocraniales. Una antero inferior y una postero inferior. Y referente a sus bordes, vamos a tenerlos aquí. Uno superior, uno inferior, otro anterior y el último posterior. La primera cara de la que vamos a hablar es la cara anterosuperior. Desde el momento que decimos superior, ya sabemos que estamos hablando de una cara endocranial. Esta es la posterosuperior y ese es el borde superior que separa ambas. Entonces del borde hacia anterior, toda es esta cara anterosuperior. Y aquí lo analizamos en la figura 47. La cara anterosuperior, el borde superior y la cara posterosuperior. En esta cara anterosuperior vamos a observar 4 importantes referencias. La primera la vamos a encontrar en el punto de unión del tercio posterior con los 2 tercios anteriores. Entonces en este punto de unión hay una saliente, es la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Esta es determinada por el conducto semicircular óseo anterior. Rubier hace hincapié en este conducto y es importante que entendamos la relevancia que tiene en esta eminencia, porque cuando nos vamos a estudiar oído interno en la página 455 y 456, en la figura 275 podemos analizar que aquí está el conducto semicircular óseo anterior y lo que sucede, describe Rubier, es que tiene una convexidad hacia superior, de manera que viene la continuidad, aquí hace un relieve dado por esta convexidad del conducto y esta convexidad es la saliente a la que le llamamos eminencia arqueada. Entonces en esta cara anterosuperior ya va a ser evidente ver esa saliente, que es la eminencia arcuata. Si la vamos a ver de una vista superior, podemos continuar describiendo porque eminencia arcuata, anterior a ella vamos a encontrar un orificio alargado, que es el hiato del conducto del nervio petroso mayor, y lateral a este podemos encontrar 1 o 2 pequeños orificios, los hiatos del conducto del nervio petroso menor. Por ellos pasan los nervios petroso mayor y menor. El mayor pasa en sentido medial y el menor en sentido lateral. Y a su vez dejan unos estrechos surcos donde se alojan estos mismos nervios. Anteriormente al hiato del nervio petroso mayor vamos a encontrar una depresión. Esta es la impresión trigeminal. Aquí es donde descansa el ganglio trigeminal o también conocido como ganglio de Gasser. Rubier menciona que en su borde posterior a veces se produce una saliente a la que llamamos tubérculo retrogasseriano. Y por último, vamos a encontrar el techo del tímpano. Este va a estar situado anterior a la eminencia arqueada y hacia lateral. Entonces, en este nivel, la pared ósea es una delgada
delgada laminilla ósea de 5 o 6 milímetros de anchura y forma la pared superior o techo de la cavidad timpánica, incluso también llamada pared tegmentaria. Lo que va a hacer es separar la cavidad timpánica de la cavidad craneal. El techo del tímpano va a estar recorrido de anterior a posterior por la fisura petroescamosa superior, ya que la porción lateral del techo del tímpano está formado por la porción escamosa. En la cara postero superior presenta ligeramente anterior a su parte media el orificio de entrada al conducto auditivo interno, o también llamado orificio auditivo interno. De este modo, si le llamamos conducto u orificio, estaremos correctos. Y por aquí van a pasar los nervios vestíbulo coclear, facial e intermedio. Unos milímetros superior y posterior a este orificio vamos a encontrar muy cerca del borde superior una depresión estrecha, es la fosa subarcuata. En su fondo se encuentra el orificio anterior del conducto petromastoideo. Y aproximadamente 1 centímetro posterior al conducto auditivo interno vamos a encontrar una depresión, la fosa unguial, y en la que en su porción superior vamos a encontrar la abertura del acueducto del vestíbulo. La cara anteroinferior la vamos a encontrar formada en sus 2/3 posteriores por una lámina ósea delgada que es cóncava, lisa y que pertenece embriológicamente al hueso timpánico y constituye la pared anterior del conducto auditivo externo. También forma la porción no articular de la fosa mandibular, ya que se encuentra situada posterior a la fisura tímpano-escamosa. Y vamos a encontrar una prolongación inferior que forma una vaina en la base de la apófisis estiloides, a la que denominamos vaina de la apófisis estiloides. La vaina de la apófisis estiloides la podemos ver en una vista lateral en la figura 44 y en una vista inferior en la figura 48. Medial y anteriormente a la porción no articular de la fosa mandibular vamos a encontrar la apófisis tubárica del hueso del tímpano, que contribuye a formar la porción ósea de la trompa. Anterior a la apófisis tubárica se abren dos conductos superpuestos, uno superior y uno inferior, que el superior es el conducto del músculo tensor del tímpano, el inferior es del conducto de orificio de la trompa auditiva. Vienen y desembocan en esos dos orificios, y para comprenderlos mejor nos vamos a la página 431 y aquí vemos cómo viene la trompa auditiva y el músculo del tensor del tímpano, uno superior y uno inferior. La cara posterior-inferior presenta posteriormente la apófisis estiloides, que está soldada a la porción petrosa, pero independiente de ella embriológicamente, ya que pertenece al aparato yoideo. Y esta apófisis estiloides da inserción al ramillete riolano, que está constituido por 3 músculos y 2 ligamentos. Los 3 músculos son el estiloyoideo, el estilogloso y el estilofaringio. El músculo estiloyoideo es el más lateral de los 3. El músculo estilogloso desciende medial y anteriormente al músculo estiloyoideo, y el músculo estilofaringio es el más medial de los 3. En esta otra imagen podemos verlos: el estiloyoideo, estilogloso y el estilofaringio. Y los 2 ligamentos estiloideos son el estilomandibular, que podemos verlo en la página 150, siendo una cinta fibrosa que se inserta superiormente en el borde lateral de la apófisis estiloides, cerca del vértice, e inferiormente al ángulo y borde posterior de la mandíbula, que si lo vemos en el cráneo articulado, va en esta dirección. Y el ligamento estiloyoideo es un fino cordón fibroso que se va a extender desde el vértice de la apófisis estiloides hasta el vértice del asta menor del hueso yoides. Va medialmente al músculo estiloyoideo. Y aquí abrimos un paréntesis porque de hecho el hueso yoides
Es un hueso muy interesante. Es el único hueso aislado sin articulación. ¿A qué me refiero? Todos los huesos del esqueleto están en contacto, articulados unos con otros. El hueso yoides no está articulado, solamente está unido, fijado a la base del cráneo, mediante el ligamento estiloideo que está insertado en la apófisis estiloides de la cara posterior inferior de este hueso temporal, descendiendo a la asta menor de este hueso yoides. Al irnos más posterior, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, encontramos una depresión, que en su fondo se abre un agujero. Esta es muy fácil de aprendérnosla porque se llama estilo mastoideo, agujero estilo mastoideo, o agujero inferior del conducto del nervio facial. Posterior y medialmente al agujero estilomastoideo está una superficie rugosa, la carilla yugular, que se va a articular con la apófisis yugular del hueso occipital. Anteriormente a la carilla yugular y medialmente a la apófisis estiloides encontramos una excavación lisa, la fosa yugular, que se relaciona con el bulbo superior de la vena yugular interna. Sobre su pared lateral se observa el conductillo mastoideo, que si nos vamos a la página 313, Rouvier describe que el ramo auricular del nervio vago sale del ganglio superior, cruza la cara anterolateral de la fosa yugular y penetra en este conductillo mastoideo. Entonces, ¿qué nervio se introduce por el conductillo mastoideo? El ramo auricular del nervio vago. Y una vez que entra, lo conduce al conducto facial y ahí se une con el nervio facial. También anteriormente a la fosa yugular encontramos el orificio inferior del conducto carotidio. Entre la cresta que separa la fosa yugular y que separa con el orificio del conducto carotidio inferior encontramos el conductillo timpánico que da paso al nervio timpánico. Este orificio está unido a la fosita petrosa por medio de un estrecho surco en el cual discurre el nervio timpánico antes de penetrar en el conductillo timpánico. La fosita petrosa la describiremos en el borde posterior más adelante. Y por último, de esta cara posterior inferior, anteriormente al conducto carotidio, encontramos una superficie rugosa que se extiende hasta el vértice de la porción petrosa y se va a relacionar con el extremo superior de la pared lateral de la faringe y da inserción al músculo elevador del velo del paladar, que si nos vamos a la página 452 en la figura 272 vamos a poder observarlo. Aquí está el agujero carotidio inferior y aquí vemos cómo se inserta superior a él el músculo elevador del velo del paladar. Los bordes de la porción petrotimpánica se dividen en superior, anterior, posterior e inferior. El borde superior está recorrido en la mayor parte de su longitud por el surco del seno petroso superior. 1 centímetro antes del vértice de la porción petrosa, 1 centímetro antes está excavado por la escotadura del trigémino, y anterior a esta, llegándose al vértice, se encuentra a veces una muesca pequeña del nervio abducens. El extremo posterior se continúa posteriormente con el labio superior del surco del seno sigmoideo. El borde anterior presenta posteriormente la fisura petrotímpano-escamosa, que es lo mismo que decir fisura tímpano-escamosa, por medio de la cual la porción petrotimpánica se une a la porción escamosa. Más adelante sabemos que esta fisura está subdividida hacia anterior y medialmente por la prolongación inferior del techo del tímpano, o también llamado cresta intertímpano-escamosa, y esta la divide en sus dos fisuras secundarias, una anterior o petroescamosa y otra posterior o petrotimpánica. Y por último, anteriormente, el borde anterior está separado de la porción escamosa por un ángulo entrante en el que penetra el extremo posterior del ala mayor del hueso esfenoides, quedando así articulado con el borde anterior de esta porción petrosa, excepto en la proximidad
de su extremo anterior, donde los dos huesos, el esfenoides y el temporal, están separados por un espacio llamado agujero rasgado, que lo podemos identificar en la figura 57. Y aquí hago una breve aclaración, porque si bien Rubier le llama agujero rasgado, hay otros autores que le llaman agujero rasgado anterior, debido a que hay otros agujeros, el agujero yugular, que lo vamos a mencionar en el borde posterior, y este agujero yugular, esos otros autores le llaman agujero rasgado posterior. Entonces, si llegan a escuchar o leer del agujero rasgado anterior y posterior, no son más que los que aquí en Rubier conocemos como agujero rasgado y agujero yugular. Y el borde posterior presenta posteriormente la carilla yugular, donde dijimos que se articula la apófisis yugular de este hueso occipital. Anterior a la carilla yugular presenta esta ancha escotadura que limita con el hueso occipital, formando este agujero que se llama agujero yugular. Este orificio está comprendido entre la porción petrosa del hueso temporal y del occipital. Y aquí es importante entender que está subdividido en dos porciones, una anterior y una posterior. Pero ¿quién divide estas dos porciones? Bueno, aquí hay una parte que a mí me costó entenderla Rubier y tuve que irme a la página 76 y 77 cuando escribe el hueso occipital para terminar de comprenderle. Porque este agujero está subdividido por dos salientes agudas llamadas apófisis intrayugulares. Ojo, una pertenece en el hueso occipital y la otra es de la porción petrosa del hueso temporal, específicamente entre una saliente entre la carilla yugular y la fosa yugular. O sea que el temporal tiene su apófisis intrayugular y el occipital tiene su otra apófisis intrayugular. Y se encuentran unidas por un fascículo fibroso. De esta manera es como genera que el agujero yugular tenga dos segmentos, uno anterior y uno posterior. El posterior es venoso, ya que corresponde al bulbo superior de la vena yugular interna, y el anterior, a su vez, está subdividido en otros dos segmentos por un tabique fibroso. Ambos son nerviosos. El posterior, para el paso de los nervios accesorios y vago, y el anterior, atravesado por el nervio glosofaringio, y anteriormente a este, por el seno petroso inferior. Además, por el agujero yugular también atraviesa la arteria meningia posterior, rama de la arteria faringia ascendente, y por una rama meningia de la arteria occipital. Y también describimos en este último segmento una excavación denominada fosita petrosa que aloja el ganglio inferior del nervio glosofaringio, y en el vértice de esta se observa el conductillo timpánico. Por último de los bordes tenemos el borde inferior, que separa las caras antero y póstero inferior, que son las exocraneales. Este borde es cortante posteriormente, donde está formado por el borde inferior de la vaina de la apófisis estiloides y después por el borde inferior de la apófisis tubárica del hueso del tímpano. Anteriormente apenas se distingue donde forma el límite medial del conducto de la trompa auditiva. La base de la porción petrotimpánica se confunde con la región mastoidea. Solo está representado en la superficie exocraneal por el conducto auditivo externo, situado entre la porción mastoidea, que es posterior, y la porción escamosa, que es superior. Este conducto auditivo externo es elíptico, siendo su eje mayor que se dirige de superior a inferior, y está formado por la porción escamosa superiormente, que es lisa, y por el hueso timpánico en anterior, inferior y posterior, que es rugoso, y da fijación al fibrocartílago del conducto auditivo. El vértice es truncado y muy desigual, y presenta el orificio anterior del conducto carotidio. Y mencionamos que entre el vértice de la porción petrosa del hueso temporal
y el cuerpo y ala mayor del hueso esfenoides se encuentra el agujero rasgado. La lengua del ala mayor del hueso esfenoides divide este orificio en dos partes, uno medial, que está ocupado por la arteria carótida interna, en el punto en el que penetra en el seno cavernoso, y el otro lateral, que está ocupado en el cráneo fresco por un tejido fibroso que atraviesa los nervios petroso mayor y profundo. Como extra, vamos a agregarle a este hueso temporal que estudiamos en anatomía una correlación clínica importante e interesante porque, como bien se dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Vamos a ampliar nuestro conocimiento anatómico para entender una condición que puede llegar a presentar la apófisis estiloides. El síndrome de Eagle es una afección en la que las estructuras circundantes están comprimidas físicamente por un proceso estiloides alargado o calcificación del ligamento estiloideo. La primera mención se remonta a 1937, cuando fue descrita por un otorrinolaringólogo estadounidense, el Dr. Watt Wim Eagle. El proceso estiloides tiene una longitud generalmente menor de 25 milímetros. Incluso el Dr. Eagle posteriormente amplió sus descripciones iniciales e informó que cualquier proceso estiloides de más de esta longitud podría explicar los síntomas. Y vamos a describir principalmente dos tipos de síntomas. Los casos típicos se presentan con dolor de cabeza y cuello, ronquera y disfagia, debido a la compresión y constricción de los nervios craneales inferiores. La disfagia es la dificultad o dolor al deglutir o tragar. Y los casos raros se presentan con ataque isquémico transitorio o infarto cerebral, debido a la compresión y disección de la arteria carótida interna. La disección de la arteria se refiere a un desprendimiento de la capa interna que reviste la arteria. Sin embargo, existen más variedad de síntomas. Por ejemplo, dolor cervicofacial, sensación de cuerpo extraño en la garganta o disfagia. En el primer artículo que cito aquí abajo reporta 5 casos. El que vemos en la imagen menciona que la apófisis estiloides alargada se diagnosticó como un hallazgo radiográfico a una fractura del cuello ecóndilo-mandibular por traumatismo. En otro caso del mismo artículo, el paciente presentó dolor de cuello unilateral, acompañado de hipersalivación y cambio de voz, que duró unos minutos después de la rotación de la cabeza. Y otro caso del mismo artículo refirió síntomas de compresión carotidia, presíncope después de girar la cabeza. La presíncope es la percepción de mareos o desmayo inminente sin pérdida real de la conciencia. Y lo que más me parece interesante de esta condición del síndrome de Eagle es que estos pacientes generalmente acuden a la consulta de cirujanos, de dentistas, neurólogos o psiquiatras, recibiendo una gran cantidad de tratamientos sin realmente lograr una mejoría clínica. Entre expertos quirúrgicos, el interés en este tema está creciendo debido a la expansión de las opciones de abordajes quirúrgicos para la resección, o sea, la cirugía para extraer una parte de lo alargada de la apófisis estiloides, que se comporta como una anomalía anatómica. Hasta el día de hoy no se ha establecido un tratamiento estandarizado, aunque se han descrito varios abordajes quirúrgicos. Tanto es el interés que se ha publicado más de 500 artículos científicos sobre este tema en los últimos 20 años. Y eso también se puede ver a los enormes avances tecnológicos de la imagen médica en el campo de la radiología. Y para terminar de darle un enfoque clínico, vamos a ver directamente cómo es un caso clínico descrito por el artículo. En este caso se presenta un paciente masculino de 69 años con alteración de la conciencia, hemiplegia derecha y afasia. Fue ingresado en la sala de urgencias para un examen exhaustivo. La hemiplegia es un trastorno del cuerpo en el que la mitad contralateral de su cuerpo está paralizado, y la afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de una persona para comunicarse. La resonancia magnética y la tomografía computarizada tridimensional de la cabeza revelaron un infarto cerebral debido a la disección de la arteria carótida interna. La tomografía computarizada con contraste mostró que la apófisis estiloides elongada izquierda discurría muy cerca de la arteria carótida interna izquierda, con una distancia mínima de 2 milímetros. El paciente fue derivado para resección de la apófisis estiloides mediante una incisión cervical. 6 meses después de la cirugía no hubo recurrencia de la disección de la arteria carótida interna. Hay dos formas de abordar la cirugía mediante abordaje extraoral o intraoral. Este caso se realizó con el abordaje extraoral, donde realizaron la incisión cervical.
Este abordaje tiene las ventajas de ofrecer mejor visión de campo operatorio, menor riesgo de infección profunda en cuello. Y las desventajas es que deja cicatriz en el cuello, mayor duración en los tiempos de la cirugía, los tiempos quirúrgicos, y riesgo al daño facial. En otro artículo vamos a encontrar hablando de mínima invasión y nos muestra el abordaje intraoral. Esta técnica debe ser empleada cuando la punta de la apófisis tiloides es palpable a través de la boca. Y tiene las desventajas de lesión de vasos, riesgo de lesión del nervio hipogloso y la escasa visibilidad. Y cuenta con las ventajas de evitar cicatriz en piel, de realizar el procedimiento con anestesia local. Si te gustó el video y te ayudó a entender el hueso y la importancia de su anatomía, dale like, deja algún comentario y comparte con tus amigos para que este buen canal de la comunidad Black Anatomy pueda seguir creciendo. Como siempre se agradece el cariño al canal y hasta pronto.